Las palomas, aves amadas por mucho y curiosamente odiadas por la misma cantidad de gente que los tiene en gran alta estima. Esas aves que son utilizados como el símbolo de la paz y al mismo tiempo lo utilizan como uno de los principales proveedores de enfermedades, a nivel del mundo. Siendo pues esos pequeños animales curiosos que siempre los vemos en todas partes, ya sea en los parques, en las escuelas, en alguna vereda, hasta nuestras propias casas. Pero si dijera que en esta ocasión vamos a hablar sobre esas aves, pero no por provocar una catástrofe o porque han representado algo importante dentro de la historia de la humanidad. Simplemente lo vamos a hablar porque, según ellos, ahora los palomas, pues, al parecer son espías. Muy buenas tardes y sean bienvenidos al Área 921, aquí donde hablamos desde teorías conspirativas y hechos insólitos que solo ocurren en nuestro planeta. Como siempre los acompaño, como todos los jueves, con un tema muy interesante. Hoy vamos a tratar un tema tan curioso como insólito: las palomas. Esas pequeñas aves que lo podemos ver en cualquier lado. Usted puede salir de su casa y puede que en el tendedero de alguna cable de electricidad vea un poco de palomas y simplemente los vea inofensivos, y para algunos pues puede ser la causante de que uno de sus hijos pues se enferme de una enfermedad rara. Aunque las palomas parecen hasta cierta parte inofensivos y siendo utilizados como mensajeros de la paz, estas aves han sido utilizadas para pues varias tareas, entre ellos el espionaje, pero eran utilizados en el siglo XX, es decir, en el siglo pasado, y su historia sigue vigente hasta hoy en día, al parecer, pues incluso en un nuevo giro de los acontecimientos de este año 2024, cuando miles de personas en algún país del antiguo continente, es decir, España, salieron a las calles a protestar por el supuesto uso de estas aves como palomas espías en operaciones de vigilancia. Sí, así como lo oyen. Al parecer, las palomas, no siendo contentos con ser el símbolo de la paz y también siendo uno de los principales proveedores de algunos malestares, ahora mismo también son espías. Ojalá ser una paloma para tener tantos trabajos como lo tienen ellos y que me den una buena paga. Pero ¿qué se le puede hacer? Pero en realidad, ¿qué hay detrás de estas acusaciones? ¿O es posible que en pleno siglo XXI pues se siga utilizando estas palomas para estos fines? Las palomas han sido compañeras del ser humano desde tiempos inmemorables. Desde casi la misma creación de la humanidad, esas aves pues nos han estado acompañando. Han sido hasta cierto punto pues utilizados como varias formas. No hay que irnos tan lejos. En el relato del Arca de Noé, que se encuentra en el libro de Génesis, la forma en que Noé supo que la tierra estaba seca era mandando una paloma. ¿Qué pasa? Pocas personas saben que también han jugado un papel crucial en la historia también de la comunicación y el espionaje. Su increíble capacidad para regresar a casa desde largas distancias hizo que fueran utilizadas como mensajeras en tiempos de guerra. De hecho, las primeras evidencias de esta utilización de las palomas se remontan en el antiguo Egipto, en la civilización persa. Sin embargo, fue en la Primera Guerra Mundial cuando las palomas realmente destacaron por el uso de esta habilidad para poder sortear líneas enemigas y entregar mensajes vitales. Más de 100.000 palomas fueron utilizadas en la guerra y algunas de ellas incluso recibieron condecoraciones por sus servicios heroicos. Inclusive hay una paloma en la historia de la humanidad que sorteó grandes enfrentamientos, inclusive recibió una herida de bala y casi pierde la vida, pero pudo cumplir con su labor. En la Segunda Guerra Mundial, su importancia no solo continuó, sino que fue perfeccionada. Las palomas no solamente llevaban mensajes, sino que también comenzaron a equiparse con pequeñas cámaras para poder fotografiar el campo enemigo, para tener un estudio amplio, para hacer las estrategias de ataque y contraataque. En esto, pues, es donde la historia ha visto la mayor utilidad de las palomas, y fue donde se comenzó a usar como espías. Así que desde el siglo, no solo el siglo pasado, sino el siglo antepasado, pues estas aves eran utilizadas para este fin. La pregunta radica en cómo era que estas palomas pues eran utilizadas. Era sencilla.
Usted iba a una ciudad y conseguía esa paloma y usted simplemente lo mandaba y se lo llevaba a su casa. Es decir, si yo voy a la casa de MacDiel y consigo una paloma de la casa de MacDiel y me lo traigo acá en mi casa, que yo vivo en Don Bosco, yo puedo enviarle una paloma mensajera desde mi casa a la casa de MacDiel, ya que la ave sabe cómo es el trayecto para regresar a su casa. Era así como funcionaban estas aves, por si usted no lo sabía. Y fue durante la Segunda Guerra Mundial, tanto los aliados como el Eje reconocieron el valor de las palomas en misiones de espionajes. Y equipadas con estas cámaras diminutas, las palomas volaban sobre territorios enemigos, capturando imágenes muy valiosas para las estrategias, donde detectaba cuáles eran los soldados que habían, en qué posición estaban y qué tipo de armamento contenían estos ejércitos. Los británicos en particular fueron lo que en realidad fueron los pioneros en usar estas aves o estas palomas fotográficas para poder conseguir ventaja en los enfrentamientos bélicos. Ahora, en la década de 1940, la neutralidad de España bajo el régimen del Franco atrajo la atención de principales potencias a nivel mundial. Tanto los espías nazis como los aliados operaban activamente en el país, y las palomas espías fueron una herramienta silenciosa para efectivas operaciones. O sea que los españoles tenían cierta ventaja en saber usar este tipo de palomas para poder sacarle ventaja a cualquier tipo de situaciones. En la guerra todo era válido y lo importante era que una nación se mantuviera vigente y con fuerza en este enfrentamiento bélico. Es impresionante ver cómo ahorita mismo estas aves inofensivas en su tiempo fueron utilizados como una de las herramientas principales de poder frenar el paso de algún ejército contrario. En algunas operaciones, las palomas llevaban microfilm con imágenes de instalaciones militares, volando desde Gibraltar hacia otras zonas de la península ibérica. Se especula que tanto las fuerzas de Franco como espías extranjeros las utilizaron para obtener información sin levantar sospechas de ningún soldado. Aunque el uso de las palomas disminuyó con la llegada de las nuevas tecnologías, se reportaron algunos casos aislados en su uso en los años de los 70s y los 80s, y su legado continúa hasta nuestros días, ya que en ciertos lugares donde la tecnología no ha llegado o no se han logrado adaptar o de plano no quieren utilizarlo, de una forma extraña son utilizadas las palomas como mensajeras para llevar algún mensaje. E inclusive si en algún país o alguna comunidad tienen algún problema y no saben cómo comunicarse, se cayeron las líneas telefónicas, se cayeron las líneas de internet, ya no hay cómo llegar, no hay vías de comunicaciones para pasar automóviles, estas comunidades adiestran palomas y les mandan mensajes para mandarlo en una ciudad más cercana donde cuenten con recursos para poder ayudarlos en caso de emergencia. Eso por si usted no lo sabe. Ahora, viendo este contexto histórico, entendiendo del por qué es que estas pequeñas aves son utilizadas para este tipo de fines, vamos a avanzar hasta este presente año 2024, cuando las palomas espías se volvieron a hacer noticias en España de una manera creo que muy inesperada. Nadie pensó que algo así podría pasar. A lo largo de este año surgieron acusaciones de que el gobierno español está utilizando palomas equipadas con cámaras y dispositivos de rastreo para espiar a los ciudadanos. Todo comenzó cuando un grupo de activistas de España y Barcelona, es raro que esas dos comunidades se pongan de acuerdo para algo, viendo que tienen un enfrentamiento deportivo, publicó imágenes en redes sociales mostrando palomas con pequeños dispositivos adheridos a su cuerpo. Estas imágenes desataron una oleada de protesta bajo el lema "Las palomas nos están vigilando". Y en cuestión de semanas, miles de personas salieron a las calles, uniéndose en una marcha exigiendo el respeto de su privacidad y pidiendo que se dejara usar estas palomas. No era posible que usaran las palomas para espiar a los ciudadanos. Los ciudadanos tenían derecho a la privacidad. Eso era lo que se podía escuchar en aquellas marchas muy insólitas. Inclusive habían algunos que pidieron la exterminación de estas aves porque según ellos no eran palomas, eran drones. Y fueron 1 millón de cuentos que se comenzaron a contar en esas marchas. Todo por querer ver un lado
algo extraño de una situación. Ellos exigiendo que el gobierno respondieran a estas protestas sobre el presunto aves que tenían de actividad el espionaje. En teoría, detrás de esta protesta que rápidamente ganó tracción no solamente a nivel local sino a nivel internacional, sostiene que las palomas, lejos de ser simples habitantes de parques y plazas, estaban siendo controlados por agencias de inteligencia para monitorear a ciudadanos y activistas. Según los mismos manifestantes, estas palomas habrían sido modificadas para llevar microcámaras y micrófonos similares a las utilizadas en la Segunda Guerra Mundial, pero con una tecnología mucho más avanzada. Pues al parecer el gobierno no tenía más nada que hacer que espiar a todos sus ciudadanos. Las autoridades españolas negaron categóricamente todas estas acusaciones, afirmando que no había una evidencia sólida para dar a entender de que en realidad estas aves estaban siendo utilizadas para ese fin, siendo la falta de explicación clara sobre los dispositivos encontrados en las aves dejó a muchos ciudadanos con más dudas que respuestas y como se debía esperar, las protestas continuaron. Aunque algunos expertos afirman que las palomas encontradas podrían haber sido parte de un proyecto científico para monitorear la fauna de la urbanización, la desconfianza del público nos hizo más en crecer que en disminuir. En un mundo donde la vigilancia digital es casi omnipresente, las palomas espías se convirtieron en un nuevo símbolo para la paranoia de toda una civilización en la edad moderna sobre el control gubernamental. Han existido un millón de teorías conspirativas sobre las palomas espías, que si no son muy nuevas que digamos, que si en realidad están siendo utilizados por el gobierno, que si en realidad son drones disfrazados para mantener a raya cualquier tipo de manifestación, de protesta, que si son utilizados para poder vigilar cualquier actividad de algún activista que quiera ir en contra de la seguridad pública o querer frenar, mejor dicho, la libertad de expresión, son esas afirmaciones que existen sobre las palomas. Es inclusive pensar de cómo pequeños detalles que pueden ser utilizados con otro fin pueden malinterpretarse y hasta cierto punto llegar a crear un problema muchísimo más grande de lo que ya realmente es. Es gracioso ver cómo esas pequeñas aves que son el símbolo de la paz se vuelven producto de la discordia entre unos manifestantes y el gobierno. Hasta el sol de hoy, en pleno 2024, algunos manifestantes incluso afirmaron que las palomas que hoy en día vemos en las ciudades ya no son aves reales, sino que son drones camuflados utilizados para realizar vigilancia continua sin levantar sospechas. Esta idea ha circulado en muchísimos círculos de conspiración durante varios años, pero la protesta en España lo puso nuevamente en el foco de atención. Se cree que estos drones palomas podrían estar equipados con tecnologías avanzadas de monitoreo como con cámaras de alta resolución y micrófonos direccionales, capaces de grabar conversaciones en espacios públicos. Aunque no hay evidencia sólida que respalde esta teoría, el mero hecho de que las palomas hayan sido utilizadas históricamente para el espionaje hacen que la posibilidad resulte fascinante para muchos. Donde nace muchísimas preguntas, demasiadas diría yo, entre ¿estamos siendo observados por palomas mientras estamos en los parques? ¿Será que en las escuelas donde los niños están estudiando, están siendo vigilados muy de cerca por palomas que en realidad son drones camuflados? ¿O será que en esos parques donde usted hable con la comadre o con el compadre de algún chisme o de algún cuento, en realidad el gobierno nos está escuchando? Son esas dudas que crecen en cuanto a la utilización de este tipo de espionaje, entre comillas. ¿Cómo podrían las palomas ser el próximo frente en la batalla por la privacidad en la era de esta vigilancia masiva? Desde su uso en la Primera y Segunda Guerra Mundial hasta las recientes protestas en España, las palomas han sido parte de una narrativa de espionaje y misterio que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Aunque las autoridades han negado el uso de las palomas para espiar en la actualidad, la desconfianza de la gente sigue siendo palpable. En un mundo cada vez más controlado por la tecnología, incluso las formas más antiguas de espionaje como las palomas pueden adquirir un nuevo significado en este año.
Es impresionante cómo muchas veces las personas pueden sacar de contexto ciertas imágenes o por el mero hecho de no querer investigar, son capaces de sacar conclusiones muy apresuradas. Aunque sí, aún no ha existido una explicación lógica de qué eran estos dispositivos que estaban en las palomas, o inclusive si las imágenes que se difundieron en realidad son ciertas, pues deja con muchas dudas. ¿Qué pasa cuando una ciudadanía buscando las soluciones o buscando explicaciones o carente de explicaciones de algunas decisiones gubernamentales puede llevar a que la ciudadanía o la sociedad pueda derrumbarse y simplemente salir a las calles a buscar respuestas? No hay que irnos muy lejos. Todos vimos lo que pasó el año pasado en Panamá para estos tiempos. Como el no hablar de un gobierno o el simple hecho de no pronunciarse para dar explicaciones y tomar decisiones sin consultar o de manera apresurada, pues puede llevar a que no solamente una ciudad, sino todo un país pueda volcarse a las calles, volcarse a las calles para buscar respuestas. Así que hasta aquí será por el día de hoy. Soy Roberto Camaño en esto lo que fue Área 921. Nos vemos el próximo jueves con un tema más, pero más interesante y fascinante en este mundo, pues hasta cierto punto extraño.